Apocalipsis capítulo 17. En este capítulo, un ángel llevó a Juan en el Espíritu, donde le muestra una visión en los primeros 6 versículos, y luego procede a darle la interpretación en los versículos del 7 al 18. Dado que hay una división natural entre la visión y su interpretación, y hay mucho que comprender y absorber, primero vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a entrar en más detalles, versículo por versículo, con comentarios y referencias cruzadas de la Biblia. La visión. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Son sus 7 ángeles de ira que aparecieron antes de este pasaje en los capítulos 15 y 16. Recuerden que el relato del libro del Apocalipsis prosigue paso a paso, cada vez con mayores detalles, pero que también hay constantemente escenas retrospectivas. Aquí en este capítulo se da de nuevo un paso hacia adelante, pero también hay una visión retrospectiva para ayudarnos a entender este nuevo paso. Vuelve a presentarnos 7 sucesos, pero luego hacia el final nos lleva más adelante que ninguno de los capítulos anteriores. El Señor va continuamente hacia atrás y hacia adelante, y cada vez avanza un poco más. Un paso atrás, 2 hacia adelante y otro hacia atrás, para estar seguro de que todo quede muy claro y de que entendamos lo que está sucediendo. Nos recuerda el conjunto de circunstancias, repite los antecedentes y luego hacia el final nos lleva un poco más adelante.
Aquel ángel decía, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Está hablando con Juan. Ven que te voy a enseñar una cosa. ¿Y qué es lo principal que le va a enseñar? La sentencia contra la gran ramera. A continuación, sin embargo, vuelve muy atrás para explicar quiénes son la ramera y la bestia y todas las cosas que harán, y en realidad no llega a hablar de la sentencia definitiva contra la gran ramera hasta en el capítulo 18. Es decir, que el Señor considera que tienen que entender la situación para poder concebir por qué es juzgada con tanta severidad, dado que al final es destruida en una sola hora de un día, consumida por el fuego. No está del todo claro en qué momento ocurrirá, el fin de la tribulación o durante la ira. ¿Qué quiere decir sobre muchas aguas? El versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta ramera ha estado sentada sobre los pueblos y gobiernos del mundo. Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Veamos qué quiere decir fornicación. Se aplica a las relaciones sexuales malignas. Es más, normalmente en los diccionarios, según la terminología del mundo, puede significar adulterio. Pero cuando el Señor emplea esta palabra, normalmente la aplica a estar enamorado de otro Dios que no sea Él, la cual es la peor forma de fornicación y de adulterio espiritual. Es estar enamorado del mundo y de lo que hay en él, en vez de estar enamorado de Dios. Para él eso es la fornicación. Ezequiel 6, Santiago 4, Salmo 106, Ezequiel 20 y Jeremías 3. En este caso, la gente, los comerciantes y los gobiernos del mundo han codiciado, deseado y abrazado su materialismo y han caído bajo el hechizo, dejándola moldear, corromper y contaminar sus mentes y sus almas. Apocalipsis 17, 3, 4 y 5. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El gran imperio babilónico cayó 500 años antes de la época de Juan. De hecho, la gran ciudad de Babilonia había quedado abandonada, en ruinas. La Babilonia que vio Juan no era la capital del imperio babilónico, sino algo mucho más siniestro y duradero. Su identidad, al menos en tiempos de Juan, era un misterio. ¿Quién es esa gran ramera? Esta mujer es una personificación de todas las religiones falsas de todas las épocas, incluida la mayor de todas, el materialismo. Ella es el sistema mercantil, el materialismo, el culto a Mamón. Aquí Dios está utilizando un término para este gran sistema comercial rico y materialista del mundo moderno, tomándolo de la historia antigua. Babilonia, que en tiempos fue una gran capital del mundo idólatra, impía y rica. Pero acá está hablando de la Babilonia del fin, la última manifestación del dios Mamón, o los bienes, las riquezas, el materialismo, que todos los hombres adoran a excepción de los que aman al Señor. La mujer buena del capítulo 12, la iglesia, simboliza todas las religiones verdaderas, a los cristianos de cualquier confesión, siempre y cuando sean auténticos hijos de Dios, verdaderos cristianos salvos y nacidos de nuevo, la verdadera iglesia, la mujer buena, la auténtica esposa de Cristo. La ramera simboliza todo lo que no es la mujer buena, la auténtica iglesia, todo lo demás que la gente ama y con lo que adultera y fornica. ¿No sabían que es posible adulterar y fornicar con dinero, con templos y con posesiones? Hay hombres que aman más a su auto que a su esposa. Hay mujeres que aman más su casa que a su esposo. Muchas iglesias aman sus templos más que a Dios, pues para él todo eso es fornicación espiritual con el enemigo, y él retrata eso con esta sucia ramera, esta mujer malvada, traída por la bestia y el diablo. Es la antítesis de la esposa de Cristo,
De modo que aquí tenemos dos caracterizaciones contrastantes, y cada una de ellas es, por supuesto, un símbolo. No existen en sentido literal, sino que son imágenes que le presentó Dios a Juan, ilustraciones de la realidad. Jeremías 51:7 dice: Copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Apocalipsis 18:3 dice: Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. No quiere decir que la admirara en el sentido en el que lo hacemos hoy en día, sino que le produjo gran desconcierto, gran inquietud. Y fíjense que estaba embriagada de la sangre de los santos, que había martirizado al pueblo de Jesús. Todas las religiones falsas han martirizado siempre a los seguidores de la verdadera religión. Hechos 8:1 dice: En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Apocalipsis 2:13 dice: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 6:9 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 17:3 y 7. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Aunque los detalles que da este capítulo son fascinantes, muchas cosas pueden parecer complicadas al tratar de descifrar qué representan las cabezas y cuernos de la bestia. Pero no hay que desanimarse. Lo principal es entender que el anticristo es la encarnación suprema de la bestia. No es necesario saberlo todo, y por el momento no estamos en condiciones de hacerlo, pero sí entendemos una porción importante de lo que representa esta visión, así que procuraremos desentrañar al menos parte del misterio. ¿Han oído hablar antes de esta bestia? ¿No es exactamente la misma que venía descrita en el capítulo 13? Sin duda alguna. Y la bestia ha existido desde el albor de los tiempos. Su primera gran cabeza fue Egipto, ¿recuerdan? Igualmente la ramera ha estado montada en ella desde el principio. Siempre representa a la esposa falsa, la mujer mala, rival, la antítesis de la buena mujer, que es la esposa de Cristo y la iglesia. Apocalipsis 13:1 dice: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. ¿Se fijan? En realidad, solo los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero se asombrarán y maravillarán de la bestia en el sentido de adorarla, caer en sus trampas, recibir su marca y todo lo demás. Apocalipsis 11:7 dice: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Se han hecho muchas especulaciones en torno al resto de este pasaje. Algunos han propuesto que los 7 montes representan las 7 colinas de la antigua Roma
y por ende infieren que esta Babilonia es la Iglesia Católica Romana, cuya sede, el Vaticano, se encuentra en dicha ciudad. Sin embargo, al leer detenidamente el pasaje queda claro que los 7 montes son 7 reyes, lo que implica 7 reinos. Esta Babilonia aparece montada sobre la bestia de 7 cabezas, sobre los 7 imperios que, como recordarás, son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, el imperio de Alejandro Magno, Grecia, Roma y finalmente el régimen del Anticristo. La Iglesia Católica ni siquiera existía en la época de los 5 primeros imperios, de ahí que no puede ser esta Babilonia. Tal vez el Vaticano puede haber sido un prototipo de esta ramera durante el período de la Edad Media. Esta Babilonia es un misterio. No es fácil ni sencillo identificar lo que representa. Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. También se representa las 7 cabezas como reyes. La palabra que aparece aquí en el original griego es potencias, que también significa reinos. No se refiere simplemente a los jefes de esos reinos, sino a los reinos, a las potencias mundiales. Y a continuación describe concretamente las 7 grandes potencias. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Eso sí que deja clarísima la cronología de todo esto. Más concreto, imposible. Dice que 5 han caído. Antes de la época de Juan habían habido 5 grandes imperios mundiales. ¿Es eso cierto según la historia? Egipto pasó, Asiria cayó, Babilonia cayó, Medo-Persia cayó y Grecia cayó. 5 han caído ya y dice que uno es, que era Roma entonces en la época de Juan. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Claramente es el gobierno del Anticristo. En la época de Juan aún no había venido. También queda identificado al concretar que durará muy breve tiempo. Esos otros imperios duraron casi todos cientos de años. Roma duró 1000, pero cuando venga el Anticristo durará solo 7 años. Claro que ha tenido cientos de años para prepararse, tramar, planear y establecer su imperio, pero no empezará a gobernar al mundo propiamente dicho hasta los últimos 7 años. Aunque la bestia con sus 7 cabezas representa todos los grandes gobiernos mundiales que han habido, tendrá su manifestación final y suprema en el gobierno del Anticristo, el último del mundo. Esta 7ª cabeza del Anticristo se apoya en el mismo cuerpo que todas las demás, tiene la misma naturaleza, y el cuerpo es en cierto sentido el propio Satanás, el infierno mismo. Cada una de las cabezas no es más que una manifestación diferente de los gobiernos del diablo, de los diversos sistemas inspirados por él que ha habido en el mundo. Como el suyo es el culminante, se le llama la bestia. Este Anticristo por excelencia es la bestia en toda su plenitud, en su cumplimiento final. Es la culminación de todos los falsos gobiernos. Hasta tiene diversas características de los otros gobiernos. Es en parte un leopardo, un león y demás, y tiene un poquito de todos ellos. Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Apocalipsis 13:3 y 4 dice: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es también el 8º. Es una afirmación muy extraña porque han de notar que es solamente una bestia, pero esa bestia tiene 7 cabezas. Así que esas 7 potencias, gobiernos o imperios mundiales no son simplemente más que 7 manifestaciones de la misma bestia, de la cual brotan dichas cabezas. Pues sí, aquí tenemos un enigma bastante desconcertante, como una adivinanza. Una vez más, no tenemos que entender todos los detalles de inmediato. Tendremos que esperar y ver. Estamos ofreciendo 2 interpretaciones posibles. Primera, se nos confirma que la cabeza que recibió la herida mortal es la 7ª cabeza, el Anticristo, porque en el capítulo 13 del Apocalipsis dice que el Anticristo tiene un falso profeta que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, el Anticristo,
cuya herida mortal fue sanada, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El atentado contra el anticristo será un momento crucial en su carrera satánica. Una herida es mortal si le produce a uno la muerte. Si uno no muere a consecuencia de ella, no se puede afirmar que fue mortalmente herido. Dicho de otro modo, esa cabeza morirá. El anticristo será asesinado. ¿Y ahí se acabará todo? No, porque resucitará. Su curación será tan milagrosa que se maravillará toda la tierra. El versículo 8 vuelve a afirmar que los moradores de la tierra se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora el asunto se torna aún más enigmático porque se nos presenta el acertijo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Esta bestia del Apocalipsis solo cuenta con 7 cabezas. ¿De dónde sale entonces la octava? De algún modo entra en juego una octava persona. Inicialmente, al llegar al poder y confirmar el pacto de 7 años, el anticristo será la cabeza de ese séptimo gran imperio, solo que aún no será realmente anticristo en toda su dimensión. Todavía no habrá sido plenamente poseído por el diablo. Sin embargo, a la mitad de la semana, 3 años y medio después de la confirmación del pacto, lo matan y resucita. Esa resurrección le otorgará credibilidad para ser divino. Da la impresión de que será en ese momento cuando el diablo lo posea completamente. Parecerá el mismo hombre, la séptima cabeza, solo que se habrá convertido en la octava. La Biblia registra que en este punto se produce un cambio notable en su conducta, aunque no cabe duda de que será perverso de corazón desde el principio. Ya no se andará con disimulos. No será el mismo hombre que forjó la paz mundial, resolvió el espinoso conflicto de Jerusalén y gestionó el pacto. En ese momento se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Segunda interpretación. Algunos académicos sugieren que será el imperio romano que estaba muerto, pero se reavivará en el imperio del anticristo, quien reinará, convirtiéndose por tanto él mismo en el octavo. Una característica de esta bestia es que era y no es. En otras palabras, muchos de los que están vivos entonces comprenderán que el imperio al cual hace referencia en estos versículos como la bestia se ha visto en la tierra antes. Uno de los principales candidatos para ese honor es Roma, un imperio que en realidad nunca terminó, pero solo se vino abajo en los países europeos y aquellos alrededor del mar Mediterráneo. Carlomagno intentó resucitar a Roma, al igual que los líderes del Sacro Imperio Romano Católico en Europa. Napoleón intentó y lo mismo Hitler. La palabra alemana Kaiser y la palabra rusa zar son en realidad la corrupción de la palabra latina César, el emperador romano. El mundo quiere que vuelva al Imperio Romano, y es de entre los 7. La octava cabeza, como la llama, es de entre los 7, es una de las 7 cabezas que fue herida de muerte y revivió. Sigue siendo la séptima, es de entre las 7. Y lo más asombroso de todo es que podría también formar parte de la sexta. Estas dos últimas cabezas en realidad son una misma cabeza, aunque algunos lo llamen la octava, como dice aquí, porque será muy parecido a Roma, como un resurgimiento de Roma. De todas formas será diferente y peor, tanto que es posible que algunos lo llamen el octavo. Dice categóricamente que el octavo es de entre los 7, uno de los 7. Y nosotros ya sabemos que el último reino, el del anticristo, por mucho que aquí llegue al extremo de llamarlo el octavo, en realidad es el séptimo. Y sabemos que el séptimo es un resurgimiento del sexto. De modo que en cierto sentido estos 3 últimos, el sexto, el séptimo y el octavo, que es medio fantasmal, son exactamente lo mismo. El imperio del diablo en persona, los reinos mismísimo diablo, y más satánicos que ninguno de los otros reinos o imperios que los precedieron. Roma fue el peor de todos y el anticristo será un resurgimiento de Roma, solo que peor, tanto que hasta dice que es el octavo, aunque en realidad los últimos 3, el sexto, el séptimo y el octavo, son el mismo, solo que manifestados de diversas maneras, en diferentes potencias. Cada vez su maldad queda elevada a una potencia superior. Apocalipsis 17, 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito,
y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Dado que Juan dice que esos 10 reyes, reinos o potencias aún no han recibido reino, es decir, no lo habían recibido en tiempos del Imperio Romano o de Juan, cabe inferir que los 10 cuernos se encuentran todos en la séptima cabeza, el imperio del Anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En el libro de Daniel vienen descritas con mayor detalle estas mismas 10 potencias mundiales que cooperan con el Anticristo y lo ayudan a hacerse al poder, en Daniel 2 y Daniel 7. Apocalipsis 7:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los 10 cuernos serán 10 líderes y naciones que se aliarán con el Anticristo y conformarán el núcleo de su imperio. Hasta se aventurarán a combatir a Jesucristo, el Rey de Reyes, inicialmente persiguiendo a quienes creen en Él, y al final enfrentándose al propio Señor en la batalla de Armagedón. La buena y final noticia feliz es que el Cordero, Jesús, ganará y los vencerá, según dice Apocalipsis 12 y Apocalipsis 19. Como ya lo hemos visto antes, muchos maestros y teólogos de la Biblia han dicho que el reino del Anticristo del fin será literalmente un resurgimiento del Imperio Romano en los últimos días, con 10 naciones poderosas. Será una especie de continuación de Roma, del mismo modo que el hierro de las piernas de la imagen de Daniel 2 continúa en los pies y llega hasta los dedos. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y el cuarto reino, Roma, será fuerte como hierro, y como el hierro denuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y en los días de estos reyes, de estos 10 dedos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2. En el capítulo 7 del libro que lleva su nombre, Daniel también tuvo una visión sobre varias bestias. Describe 4 que, en forma similar a la bestia del Apocalipsis, representan imperios que subyugaron a los judíos. En ese capítulo, las primeras 3 bestias representan a Babilonia, Persia y el imperio de Alejandro Magno. El cuarto reino, una bestia monstruosa descrita en el pasaje que reproducimos a continuación, representa seguramente el imperio romano. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia esta de Daniel 7? 10. ¿Qué me dicen de la séptima cabeza, la última de la bestia, en este capítulo 17? ¿Cuántos cuernos tenía? 10. Al final todas tienen 10. Los 10 dedos de los pies de Daniel 2 simbolizan lo mismo que los 10 cuernos de Daniel 7 y Apocalipsis 17. 10 reyes finales o reinos o potencias mundiales del imperio del Anticristo que regirá el mundo en el tiempo del fin podrían provenir de los vestigios del antiguo imperio romano. Muchas naciones europeas de ahora formaron parte del imperio romano. Hoy en día Europa se está convirtiendo cada vez más en una entidad unificada. Pudiera ser que la Unión Europea dé origen al núcleo del futuro imperio del Anticristo y, como dice el Señor en este capítulo, ¿entregarán su poder a la bestia? Son llamados, elegidos y fieles. ¿Han sido llamados? ¿Por qué fueron elegidos ustedes? Porque Él sabía que lo elegiríamos a Él. Desde antes de la fundación del mundo sabía quién iba a elegirlo y quién no. Por eso fueron elegidos ustedes. Apocalipsis 17, 15 al 17. Me dijo también,
Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios es quien ha puesto en los corazones de dichos reyes que sirvan a la bestia, al anticristo y que cooperen con él y destruyan a la ramera. Es parte de los juicios de Dios, de modo que al final el gobierno anticristo se vuelve contra ella y sus 10 reyes la devoran, arremeten contra ella, la queman con fuego y la destruyen. Esa gran ramera se sienta sobre todos los pueblos de la tierra y se monta sobre esos imperios como si fueran de su propiedad, y en verdad lo son. ¿Qué o quién ha movido los hilos y dominado todos los imperios? ¿Quiénes han controlado los intereses financieros y comerciales? Podría sintetizarse como el materialismo, definido en este caso como la devoción a las riquezas y bienes materiales a expensas de los valores espirituales o intelectuales. No es aventurado afirmar que la figura de una gran ramera funambulesca y decadente que a lo largo de la historia ha oprimido a todos con sus extravagancias y abominaciones es un simbolismo más que elocuente del poder del materialismo. Sin embargo, al final la bestia misma se hartará de esa ramera que ha sido llevada a cuestas durante siglos y los 10 cuernos de la última cabeza, el régimen del anticristo, se volverán contra ella con saña vengativa, la dejarán desolada y desnuda y la quemarán con fuego. Primero durante la primera mitad del reinado y mandato del anticristo, los primeros 3 años y medio de su reinado de 7, él coopera con Babilonia, la religión falsa del mundo, pero luego se vuelve y la destruye, porque era el único rival que le quedaba. El anticristo destruirá el sistema capitalista mundial y demandará que le adoren a él como si fuera Dios. Será el diablo en la carne, el diablo encarnado. Dirá: Dios soy yo, dejen de adorar todo eso. Dejen de adorar las riquezas y el capitalismo, el comunismo, o sea, que Dios soy yo. Dejen de adorar a esa ramera del materialismo que siempre han adorado. De ahora en adelante yo soy Dios. Así que la destruye para que lo adoren solamente a Él. Pero ¿cómo harán eso? ¿Cómo se ataca a una entidad espiritual? Resulta que en realidad no se trata solamente de una entidad espiritual. El versículo siguiente explica: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sofonías 3, 1 y 2 dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Nahum 3, 1, 4 y 6 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu venganza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. El materialismo es el componente esencial de los sistemas impulsados por el afán de lucro que dominan las economías y naciones de hoy en día. Si miramos a nuestro alrededor, no hay hoy en día ningún lugar que tipifique la devoción a las riquezas y bienes materiales mejor que los Estados Unidos. Y dentro de los Estados Unidos, si hay una gran ciudad que presida sobre los reyes de la tierra, esa es Nueva York. Desde la implementación del sistema monetario Bretton Woods en la clausura de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos reforzaron sobre las naciones su control económico basado en el dólar a través del FMI y el Banco Mundial. La mayoría de las monedas han dejado de estar vinculadas a los metales preciosos durante el siglo XX, cuando los países abandonaron el patrón oro a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Con gran parte de Europa y Asia en quiebra, el dólar de Estados Unidos se convirtió en un medio universal de cambio y con un acuerdo de que todo petróleo se debe comprar en dólares, aseguró su lugar como la moneda principal con la cual los países tienen sus reservas. Norteamérica dijo que el mundo debía considerar su dólar tan bueno como el oro. Ver Wikipedia, Sistema Monetario Internacional. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos continuó sin restricciones, aumentando tanto su control económico y dominio militar en su impulso hacia la hegemonía global. Si Estados Unidos sufriera un ataque nuclear, y sobre todo si sus centros financieros quedaran inoperativos,
el sistema capitalista y materialista colapsaría. Aunque Estados Unidos y Nueva York son tal vez apenas las manifestaciones más claras de la ramera materialista que controla los imperios humanos de hoy, su debacle podría significar el cumplimiento de esta visión de la destrucción de Babilonia en una sola hora. En conclusión, vivimos tiempos de grandes cambios y se avanza hacia los sucesos que predice la Biblia. La rapidez con que se llegue dependerá de las decisiones que se tomen, de las decisiones de la gente, de las decisiones que tomen los que lideran los países del mundo en la actualidad, de las decisiones de quienes manejan las cosas a fin de preparar la venida del anticristo y muchos factores más. En todo caso, el mundo avanza hacia el fin. La economía mundial es uno de los terrenos en los que más movidas se están haciendo las cosas con vistas a preparar al mundo para el ascenso al poder del anticristo y otros sucesos del fin. Por eso nos resultará muy ventajoso entender claramente lo que está pasando. Se acerca el momento en que azotará al mundo una depresión aún mayor, un colapso aún mayor de la actividad económica, porque el anticristo se propone hacerse con el máximo de poder, y uno de los pasos que dará hacia esa meta será una reforma total del sistema económico. Muchos se han burlado de la idea de que el mundo pueda llegar a cambiar de un momento a otro, de que un solo hombre pueda hacerse de pronto con el poder, o que el fin pueda llegar de la noche a la mañana. Pues ya ven, el mundo se ha transformado radicalmente en cuestión de meses en la historia reciente. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín y el colapso súbito de la Unión Soviética fue un cambio internacional drástico, o cuando nos despertamos una mañana con la tragedia del 11 de septiembre y en poco tiempo con la rápida partida de la libertad individual y de la privacidad. Asimismo, cuando se produjo el colapso económico del 2008, cuando esta crisis económica se extendió por toda la estructura bancaria del Occidente y afectó a casi todos en el planeta, y podría cambiar mucho más en otros tantos. El anticristo podría hacerse con el poder muy rápidamente en cuanto se den las condiciones, y entonces empezará la cuenta regresiva. De modo que los acontecimientos de los últimos 7 años podrían desencadenarse muy rápido apenas llegue el momento indicado. Dios siempre ha cuidado a sus hijos y seguirá haciéndolo en tanto que no nos alejemos de Él. Él puede cuidarnos en cualquier situación. Aunque el mundo se sumiera en el caos, nosotros podemos morar al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91. De lo que no cabe duda es de que vivimos en tiempos emocionantes y contamos con la mejor de las garantías, la promesa de nuestro Señor de que Él nos guardará y guiará, así como la información y las revelaciones de lo que sucede conforme las necesitemos. También debería animarnos ver que el mundo va de mal en peor, porque eso significa que nos acercamos a los acontecimientos del fin que tienen que darse justo antes de que regrese Jesús y lo arregle todo. Lucas 21, 28 y 31 dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.